La puerta de mi lujosa casa de playa se abrió, revelando dos caras que no había visto en 12 años. Eleanor, mi hija, y Gregory, su marido, estaban frente a mí con sonrisas forzadas y ojos llenos de una desesperación mal disimulada. Sus miradas recorrieron rápidamente el interior de mi nuevo hogar. Los muebles de cuero italiano, el televisor de 70 pulgadas, la vista panorámica del océano que se extendía detrás de mí como una pintura viviente de libertad. Mamá. Eleanor murmuró con voz temblorosa. Necesitamos hablar contigo. Durante 12 largos años, estos dos seres humanos me habían borrado de sus vidas como si nunca hubiera existido. 12 años sin una llamada telefónica, sin una invitación de Navidad, sin conocer jamás a mis propios nietos. Y ahora, después de haber comprado esta casa multimillonaria en efectivo, aparecieron en mi puerta como fantasmas del pasado, regresando solo cuando percibieron el olor del dinero. Los observé en silencio, notando cada detalle de su apariencia desgastada. Gregory intentó mirar por encima de mi hombro para ver más del interior de mi santuario costero. Eleanor llevaba un vestido verde descolorido que había visto días mejores, y sus zapatos de cuero sintético mostraban grietas que hablaban de dificultades económicas. Las líneas de preocupación marcaban su frente como surcos en tierra seca, y sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba mi respuesta. Hablar, repetí con una calma que me sorprendió incluso a mí. ¡Qué interesante! Después de 12 años de absoluto silencio. Ahora quieren hablar. El color desapareció de sus rostros como si hubieran visto un fantasma. Gregory se aclaró la garganta, incómodo, mientras se ajustaba la camisa arrugada que llevaba. Era obvio que venían directamente de algún lugar donde las cosas no habían salido como esperaban. Sus ojos no podían ocultar la desesperación que los había traído a mi puerta. Durante todos esos años de cruel abandono, había sobrevivido vendiendo mis pasteles y postres caseros en el mercado agrícola del pueblo. Cada domingo, mientras ellos probablemente disfrutaban de lujosas reuniones familiares en restaurantes caros, yo estaba de pie bajo el sol implacable, sonriendo a desconocidos que apreciaban mis pasteles más que mi propia sangre. Mis manos se habían vuelto ásperas por el trabajo constante. Mi espalda se había encorvado de cargar pesadas cestas llenas de dulces esperanzas, pero mi orgullo nunca se quebró del todo. El aroma de los postres recién horneados aún vivía en mis recuerdos más preciados. Canela finamente molida, extracto puro de vainilla, coco tostado dorados hasta alcanzar el color perfecto. Sabores que una vez llenaron mi hogar cuando Eleanor era pequeña y me llamaba la mejor cocinera del mundo. Aquellos días dorados parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer que ingenuamente creía que el amor familiar era incondicional y eterno. La transformación había comenzado gradualmente después de que Eleanor conociera a Gregory en aquella fiesta de empresa donde ella trabajaba como secretaria. Al principio, él era todo encanto y cortesía calculada. Me llamaba su querida suegra con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y elogiaba mis guisos navideños mientras planeaba en secreto cómo distanciar a Eleanor de mi influencia. Pero poco a poco, comencé a notar los sutiles cambios que se filtraban en nuestra relación como un veneno lento. Cuando Eleanor mencionaba visitarme los fines de semana, siempre tenía una emergencia laboral que requería su atención inmediata. Cuando llamaba por las tardes para escuchar su voz, contestaba el teléfono con tono molesto y prometía que Eleanor me devolvería la llamada, lo cual nunca sucedió. Los mensajes se perdían misteriosamente, las invitaciones se extraviaban y los planes se cancelaban en el último minuto para razones inverosímiles. Las exclusiones comenzaron como descuidos accidentales que dolieron, pero que pude perdonar. La graduación de Eleanor de su programa de MBA. Ay, mamá. Pensábamos que ya tenías otros planes más importantes. El baby shower de su primera hija, mi nieta, a quien nunca conocí. Fue algo muy íntimo. Solo sus amigas más cercanas de la universidad. La primera comunión de esa misma nieta. Se nos olvidó por completo decírtelo. Todo fue tan apresurado. Ya sabes cómo son estas cosas. Cada excusa me apuñalaba el corazón como una daga envuelta en papel de regalo con lazos dorados. Sonreía, asentía y fingía entender sus razones a la perfección. No te preocupes, mi amor. La próxima vez será diferente. Pero la próxima vez nunca llegó, y mi teléfono permaneció tan silencioso como una tumba en el cementerio donde descansaba mi esposo. Las noches se alargaban, los domingos más vacíos. Cocinaba para una,
hablaba con las fotografías de las paredes y celebraba mis cumpleaños con una sola vela solitaria clavada en un pequeño pastel que compré en la panadería del señor Peterson. Siempre preguntaba por Eleanor, y yo siempre respondía con la misma mentira. Está muy ocupada con su nueva vida. Ya sabes cómo es. Pero ahora, de pie en el umbral de la casa de mis sueños, con el océano susurrando secretos a mis espaldas y el aroma salado del mar inundando mis pulmones, los vi tal como eran. Los invité a entrar con un elegante gesto de la mano, observando cómo sus ojos se abrían de par en par al contemplar el lujo que ahora me rodeaba. El suelo de mármol italiano brillaba bajo la luz natural que entraba a raudales por los enormes ventanales, reflejando sus pequeñas y nerviosas figuras. Eleanor caminaba detrás de Gregory como una sombra, con la cabeza gacha mientras él evaluaba cada mueble, cada obra de arte, cada detalle de mi nueva realidad con la codicia mal disimulada de un tasador profesional. Siéntate, dije, señalando el sofá de cuero color crema que había costado más dinero del que habían visto juntos en años. Supongo que después de tanto tiempo, tienes mucho que contarme. Gregory se aclaró la garganta, adoptando esa postura de hombre importante que siempre usaba cuando quería impresionar. Alguien. Annabelle, sabemos que han pasado algunos años desde que hablamos, pero 12 años, lo interrumpí con voz firme. No pocos años. 12 años exactos desde que decidiste que no existía. Eleanor finalmente levantó la vista, y pude ver lágrimas brotar de sus ojos, pero ya no me conmovían como antes. Había llorado demasiadas noches sola como para permitir que sus lágrimas calculadas me manipularan. Mamá, no era nuestra intención. Las cosas se complicaron. El trabajo de Gregory. Los niños. Los niños que nunca conocí. Respondí, sintiendo la rabia contenida durante años que comenzaba a hervir dentro de mí. Mis nietos que crecieron sin saber que tenían una abuela que los habría amado incondicionalmente. Durante esos 12 años de exilio forzado, había creado una rutina que me mantenía cuerda. Todas las mañanas, me levantaba a las 5, preparando mis postres con la misma dedicación que una vez puse al cuidar a Eleanor cuando era un bebé. La masa de la tarta requería paciencia. El punto exacto del caramelo requería atención constante, y el tiempo de hornear no perdonaba los errores. Esas recetas se habían convertido en mi salvación y mi sustento. Los domingos en el mercado agrícola eran mi momento de interacción social. Mujeres mayores como yo venían a comprarme dulces y terminábamos hablando de nuestras vidas, nuestros hijos ausentes, nuestros sueños pospuestos. Marta, una viuda de 72 años, se convirtió en mi confidente sin que ninguna de las dos lo planeara. Ella también había sido abandonada por sus hijos después de casarse. Ella también conocía el dolor de ser invisible para quienes una vez fueron el centro de su universo. Los niños piensan que una vez que forman su propia familia, los padres ya no importamos. Marta me lo decía mientras compraba 3 pasteles para llevar a sus vecinos. Pero cuando necesitan algo, entonces recuerdan que existimos. Qué profética había sido esa conversación. Ahora, viendo a Eleanor tocar las manos nerviosamente mientras Gregory calculaba mentalmente el valor de mi nueva vida, comprendí perfectamente lo que Marta había querido decir. El cambio en Eleanor había sido gradual pero implacable. Durante los primeros años de su matrimonio, todavía me llamaba de vez en cuando, pero las conversaciones se volvieron mecánicas, llenas de silencios incómodos. Gregory siempre estaba presente en el fondo, carraspeando o haciendo comentarios que cortaban nuestras conversaciones como cuchillas afiladas. Tu mamá siempre tiene sus dramas, le oí decir una vez cuando Eleanor creyó haber colgado el teléfono. Mi madre nunca nos molesta con sus problemas personales. Así es como Gregory había clasificado mi soledad, mi deseo natural de mantener el contacto con mi única hija, mi necesidad de formar parte de su nueva familia. Todo lo que sentía y necesitaba se había reducido a problemas personales que perturbaban su perfecta vida matrimonial. Las invitaciones familiares empezaron a llegar con menos frecuencia hasta desaparecer por completo. Primero, fue la cena de Acción de Gracias. Este año será algo pequeño, mamá. Solo los 4. Luego, Navidad. Los niños están enfermos. Mejor pospondremos. Luego, los cumpleaños. Todo se complicó con el trabajo de Gregory. Cada excusa venía acompañada de promesas vacías sobre una próxima vez que nunca llegó. Eleanor desarrolló un talento especial para hacer que cada rechazo pareciera razonable.
Cada exclusión pareciera temporal, cada abandono como si fuera por mi propio bien. No queremos que te sientas obligada a venir, mamá. Ya tienes edad suficiente para descansar y disfrutar de tu paz y tranquilidad. Mi paz y tranquilidad. Como si la soledad fuera un regalo que había pedido. Como si despertar cada mañana en un apartamento silencioso fuera mi idea de la felicidad. Como si cocinar para uno y comer frente al televisor fuera mi definición de una vida plena. Los años pasaban como páginas de un calendario que nadie leía. Mi rutina se volvió tan predecible que hasta el cartero sabía exactamente a qué hora estaría regando las plantas de mi pequeño balcón. Lunes, preparar tartas de manzana. Martes, ensaladas de gelatina de diferentes sabores. Miércoles, pasteles de chocolate con fudge que se vendían como pan caliente. Jueves, magdalenas que perfumaban todo mi apartamento. Viernes, empanadas de calabaza con especias. Sábado, preparar todo para el día de mercado. Domingo, el mercado, las mujeres, las conversaciones que llenaban temporalmente el vacío en mi pecho. Pero también hubo momentos de una soledad tan profunda que pensé que me ahogaría en ella. Noches enteras despierta, mirando el teléfono que nunca sonaba, esperando un mensaje que nunca llegaba. Navidades celebradas con especiales de televisión y un pequeño árbol artificial que decoré sola. Recibí la Nochevieja con una copa de vino espumoso tibio y la renovada esperanza de que tal vez este fuera el año del reencuentro. El dolor más agudo llegó en momentos inesperados, cuando vi a familias enteras en el parque. Cuando escuché a otras abuelas hablar de sus nietos. Cuando pasé por jugueterías y me pregunté qué les gustaría a los míos. Eleanor había tenido 3 hijos a los que solo conocía por fotos borrosas en redes sociales que revisaba en cuentas falsas como un espía de mi propia familia. Mamá. La voz de Eleanor me devolvió al presente. Sabemos que cometimos errores. ¿Errores? La palabra salió de mi boca como una bala. Borrar a tu madre de tu vida durante 12 años fue un error. Negar a tus hijos el amor de su abuela fue un error. Gregory se removió incómodo en su asiento, comprendiendo finalmente que esta conversación no iba a desarrollarse como él había planeado. Sus ojos seguían recorriendo mi sala de estar, calculando, evaluando, planeando su próximo movimiento como el experto manipulador que siempre había sido. No eran errores, continué, sintiéndola. La verdad brotó de mi garganta como lava ardiente tras años de contenerla. Fueron decisiones conscientes, calculadas y crueles. Eligieron borrarme de sus vidas como si fuera un mueble viejo que ya no les servía. Eleanor empezó a sollozar, pero sus lágrimas ya no tenían el poder de desarmarme como antes. Había llorado sola demasiadas noches, preguntándome qué había hecho mal, cómo había fallado como madre, por qué mi amor incondicional no había sido suficiente para mantener unida a mi familia. Mamá, por favor, déjame explicarte. Eleanor intentó entre sollozos. ¿Explicar qué? Mi voz se alzó sin poder controlarla. ¿Van a explicarme por qué no conocí a mi nieta cuando dio sus primeros pasos? ¿Por qué no estuve presente cuando mi nieto perdió su primer diente? ¿Por qué pasé 12 navidades cocinando para nadie mientras ustedes construían recuerdos familiares sin mí? Gregory finalmente habló con ese tono condescendiente que había perfeccionado con los años. Annabelle, entendemos que te sientas herida, pero las familias a veces necesitan espacio para crecer. No era nada personal. Contra ti. La risa que escapó de mi garganta sonó tan amarga que incluso yo me sorprendí. Nada personal, Gregory. Convertiste a mi hija en una extraña. Plantaste veneno en su corazón contra mí. Decidiste que yo no tenía cabida en la vida que estabas construyendo. Recordé con dolorosa claridad el día en que Eleanor me comunicó su decisión final. Era un martes lluvioso de octubre, hace exactamente 12 años. Llegó a mi apartamento con una expresión que nunca antes le había visto. Fría, distante, como si estuviera cumpliendo una obligación desagradable. Mamá, Gregory y yo hemos estado hablando. Empezó sin siquiera aceptar el café que le había preparado como siempre. Creemos que es mejor que tengas menos contacto con nosotros por un tiempo. ¿Menos contacto?, pregunté, sintiendo el mundo tambalearse bajo mis pies. ¿Qué significa eso? Significa que ya no eres bienvenido en nuestra casa. Significa que ya no queremos que llames constantemente. Significa que necesitamos espacio para ser una familia sin interferencias externas. Interferencias externas.
Así me había llamado mi propia hija. Como si fuera una vecina entrometida, una extraña que se entrometía en asuntos que no le concernían. No su madre, quien la llevó en su vientre durante 9 meses, quien pasó noches en vela cuando tenía fiebre, quien trabajó doble turno para pagar su universidad. Ellanar, no entiendo qué he hecho mal, cómo te he fallado. Se me quebró la voz, pero ella permaneció impasible. No se trata de lo que has hecho mal, mamá. Se trata de lo que es mejor para mi matrimonio y mis hijos. Gregory necesita saber que antepongo a nuestra familia nuclear a cualquier otra persona. ¿Alguien más? Eso era lo que yo era para mi hija. ¿Alguien más? Pero Eleanor, soy tu madre. Soy la abuela de tus hijos. No soy una desconocida que amenace tu matrimonio. Gregory dice que las suegras siempre causan problemas en los matrimonios jóvenes. Dice que es mejor establecer límites claros desde el principio. Gregory dice, Gregory piensa, Gregory necesita. En algún momento, la voz de mi hija se había convertido en un eco de la suya. Sus pensamientos habían sido reemplazados por los suyos. Su corazón había sido reprogramado para latir al ritmo que él marcaba. ¿Y qué hay de lo que dices, Eleanor? ¿Y qué pasa con lo que piensas? ¿Y tu corazón? Se quedó callada durante largos minutos, y por un momento pensé que la hija que había criado con tanto amor volvería a mí. Pero cuando habló, su voz sonó hueca, ensayada, como si estuviera recitando versos de una obra de teatro. Creo que Gregory tiene razón. Creo que es lo mejor para todos, incluso para ti, mamá. Puedes tener tu propia vida sin preocuparte por nosotros. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Después de ese día, Eleanor se convirtió en un fantasma que de vez en cuando me enviaba mensajes de texto fríos y superficiales. Espero que estés bien, mamá. Feliz cumpleaños. Feliz año nuevo. Mensajes automáticos sin alma, sin amor, como los que una empresa envía a sus clientes. Los primeros meses después de esa ruptura fueron los más oscuros de mi vida. Perdí peso. Perdí el sueño. Perdí la esperanza. Cada mañana, me despertaba esperando que fuera una pesadilla, que Eleanor llamara para disculparse, que todo volviera a ser como antes. Pero el teléfono permanecía en silencio y la realidad se hacía más pesada cada día. Fue Marta quien me salvó de hundirme por completo en la depresión. Apareció en mi puerta un domingo por la mañana, cuando llevaba 3 días en cama sin ducharme, sin comer más que galletas saladas y té helado. Annabelle, levántate. Tienes 2 opciones. Puedes quedarte aquí muriendo por una hija que no te merece, o puedes construir una nueva vida que sea digna de ti. Sus palabras sonaban duras, pero tenían la fuerza de la verdad. Esa tarde, me ayudó a limpiar mi apartamento, organizar mis recetas y planificar mi nuevo negocio de postres. Si vas a sufrir, me dijo mientras preparábamos la primera tanda de relleno para tartas en meses, hazlo mientras haces algo productivo. Y así, mi nueva vida comenzó lenta, dolorosamente, pero con determinación. Cada tarta que vendía era un paso hacia la independencia emocional. Cada cliente satisfecho era una pequeña victoria personal. Cada dólar que ganaba era una prueba de que tenía valor, aunque mi propia hija no lo viera. Los domingos en el mercado se convirtieron en mi terapia semanal. Las señoras que compraban mis postres se convirtieron en mi nueva familia elegida. Compartimos historias de hijos desagradecidos, de matrimonios que dividieron familias, de la soledad de ser madre en una sociedad que te descarta cuando ya no eres útil. Mi hijo me dice que soy demasiado dramática cuando me quejo de que no viene a visitarme. Una señora llamada Joana me lo dijo mientras probaba mi gelatina de mango. Pero no es drama. Es dolor de verdad. Es la necesidad humana básica de sentirse amado y valorado por quienes trajiste al mundo. Ahora, sentada en mi sala, que costó más que todo lo que Eleanor y Gregory tenían juntos, recordé cada lágrima, cada noche de insomnio, cada cumpleaños solitario, y los vi allí, pequeños y desesperados, buscando algo de mí después de haberme dado la espalda durante más de una década. Así que, después de 12 años de silencio, dije con voz contenida, ¿qué los trae exactamente a mi puerta? Gregory y Eleanor intercambiaron una mirada significativa. Finalmente, se aclaró la garganta de nuevo. Annabelle, la verdad es que estamos pasando por un momento muy difícil. Un momento muy difícil. Repetí sus palabras lentamente, saboreando la ironía como si fuera miel amarga.
Qué extraordinaria coincidencia que vengas. Buscándome justo cuando tenéis problemas, después de 12 años de considerar mi existencia irrelevante para vuestras vidas perfectas. Gregory se movió incómodo en el sofá, claramente preparando el discurso que había ensayado durante el viaje a mi casa. Sus ojos evitaron los míos mientras formulaba las palabras que pensó que ablandarían mi corazón. La constructora quebró hace 6 meses, confesó finalmente. Perdimos todos nuestros ahorros. La casa está en ejecución hipotecaria. Eleanor tuvo que dejar su trabajo para cuidar a los niños porque no podemos pagar la guardería. Vivimos con mis padres, pero ellos también tienen problemas económicos. Eleanor asintió desesperadamente, como si confirmar su desgracia generara automáticamente mi compasión. Mamá, los niños preguntan por qué no tienen su propia habitación, por qué papá siempre está enojado, por qué mamá llora por las noches, no sabemos qué hacer. Ah, dije, reclinándome en mi sillón de cuero italiano. Así que ahora soy útil. Ahora existo, ahora soy parte de la familia. ¡Qué conveniente! Durante esos 12 años de ostracismo, había desarrollado una habilidad especial para leer entre líneas, para detectar la manipulación emocional, para protegerme de las personas que solo se acercaban cuando necesitaban algo. Las señoras del mercado me habían enseñado que los niños a menudo vuelven con sus padres cuando la vida los golpea, no por amor genuino, sino por pura conveniencia. No es así, mamá, protestó Eleanor con la voz quebrada. Nosotros siempre te he amado. Siempre he pensado en ti. Fue solo que las circunstancias. La interrumpí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Hablemos de circunstancias, Eleanor. Cuando su primer hijo tuvo neumonía hace 8 años y estuvo hospitalizado durante una semana. ¿Dónde estaba yo? Cuando tu segundo hijo se rompió el brazo jugando al fútbol hace 5 años, ¿me llamaste? Cuando tu hija menor tuvo problemas en la escuela el año pasado, ¿pensaste en pedirle consejo a su abuela? Cada pregunta era una flecha dirigida al centro de su culpa. Eleanor se quedó pálida con cada uno porque sabía que la respuesta era la misma. Ella no había pensado en mí en ningún momento difícil de sus vidas. Solo ahora, cuando necesitaban dinero, cuando su mundo se desmoronaba financieramente, se acordaron de que tenían una madre. Sabíamos que tenías problemas económicos, murmuró Gregory, intentando justificar lo injustificable. No queríamos ser una carga para ti cuando apenas podías mantenerte vendiendo postres. La audacia de su comentario me dejó sin palabras por un momento. No solo habían justificado mi exclusión por mi pobreza, sino que ahora tenían el descaro de admitirlo abiertamente, como si fuera una razón válida para abandonar a un ser querido. Ya veo, dije con una calma que me sorprendió. Así que no fui lo suficientemente bueno para ti cuando era pobre, pero ahora que conoces mi nueva situación económica, de repente soy lo suficientemente valioso como para recibir una visita. La verdad sobre mi transformación económica era algo que no podían imaginar. Hace 3 meses, mientras preparaba pasteles para la venta del domingo, recibí una llamada que cambió mi destino para siempre. Era un abogado de la ciudad que me informaba del fallecimiento de mi tía Joan, hermana de mi difunto padre, quien había vivido en Estados Unidos durante 50 años sin que nuestra familia supiera mucho de ella. La tía Joan había sido la oveja negra de la familia, la que se fue joven en busca del sueño americano y nunca regresó. Durante décadas, solo recibíamos postales navideñas ocasionales, pero nunca supimos realmente cómo le había ido en la vida. Resultó que le había ido extraordinariamente bien. La herencia incluía una casa en Los Ángeles que se vendió por $1,5 millones, cuentas bancarias con otros $500,000 y varias inversiones que sumaban otros 2 millones. De la noche a la mañana, pasé de contar centavos para comprar ingredientes para mis postres a tener más dinero del que jamás había soñado poseer. Pero lo más importante de esa herencia no era el dinero. Era la carta que la tía Joan había dejado específicamente para mí. En esa carta, me contaba cómo había seguido mi vida a través de las redes sociales, cómo había visto mi soledad, el abandono de mi familia, mi lucha diaria por sobrevivir. Me explicó que había decidido dejarme todo porque reconocía en mí a la misma mujer fuerte que ella había sido, alguien que había sido subestimada y abandonada por su familia, pero que nunca se había rendido. Annabelle, decía la carta con la letra temblorosa de una mujer de 92 años. He visto cómo te ha tratado tu hija. He visto tu dignidad y tu soledad.
Este dinero es para que vivas tus últimos años como la reina que siempre fuiste, no como la mendiga que querían que fueras. Con esa herencia, compré esta casa junto al mar. Un lugar donde podía despertar cada mañana escuchando las olas y respirando aire fresco, libre de recuerdos dolorosos y personas tóxicas. Por primera vez en 12 años, dormí en completa paz. Mamá. Eleanor intentó acercarse, pero levanté la mano para detenerla. Sé que cometimos errores terribles. Sé que te lastimamos de maneras imperdonables, pero somos familia. Sangre. Sangre. La interrumpí con una risa amarga. Eleanor. La sangre no significa nada sin respeto, sin amor, sin consideración. Convertiste nuestra conexión familiar en un trozo de papel mojado que tiraste a la basura cuando ya no te convenía. Gregory se inclinó hacia adelante, adoptando una postura de vulnerabilidad calculada que probablemente había practicado frente al espejo. Annabelle, entendemos tu dolor. Entendemos tu enojo, pero los niños son inocentes en todo esto. No merecen sufrir por nuestros errores. Ahí estaba, la carta que había guardado para el final. Los niños, mis nietos desconocidos, la manipulación emocional más poderosa que tenían en su arsenal. Sabían que mencionar a los pequeños podría ablandar mi corazón, endurecido por años de abandono. ¿Los niños? Pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y rabia agitarse en mi pecho. Los mismos niños que crecieron sin saber que tenían una abuela que los habría amado incondicionalmente. Los mismos niños a quienes se les negó el amor, la sabiduría y el cuidado de su abuela durante todos estos años. Eleanor comenzó a sollozar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas parecían genuinas, cargadas con el peso de una culpa real. Mamá, no pensamos en las consecuencias a largo plazo. Gregory dijo que era mejor para el matrimonio, que las suegras siempre causaban problemas. Gregory dijo, repetí, mirando directamente al hombre que había orquestado la destrucción de mi relación con mi hija. Gregory pensó, Gregory decidió, ¿y dónde estaba tu propia voz, Eleanor? ¿Dónde estaba tu propio corazón? Mi voz se perdió en algún lugar entre las promesas de un matrimonio perfecto y el miedo a contradecir a mi marido, admitió Eleanor con una honestidad que me desarmó momentáneamente. Pero mamá, ahora me doy cuenta de todo lo que perdimos. Los niños preguntan por qué no tienen abuela porque sus amigos hablan de sus abuelas y no conocen a ninguna. Sus palabras eran dagas directas al corazón. Pero había aprendido a no dejar que el dolor nublara mi juicio. Durante 12 años, había fantaseado con este momento, el regreso de Eleanor, el reconocimiento de su error, la oportunidad de conocer a mis nietos. Pero ahora que estaba sucediendo, me di cuenta de que llegaba demasiado tarde y por las razones equivocadas. ¿Sabes cuántos cumpleaños de mis nietos me perdí mientras tú construías tu familia perfecta sin interferencias externas? Pregunté, mi voz endureciéndose con cada palabra. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierto imaginando cómo serían sus voces, sus risas, sus personalidades? ¿Sabes cuántos juguetes compré y guardé en una caja, esperando un día que nunca llegó? Gregory se movió nervioso, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Su plan de ablandamiento emocional no estaba funcionando como él esperaba, y podía verlo calculando mentalmente su próximo movimiento manipulador. Annabelle, entendemos que estás herida. Intervino con esa voz condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Pero ahora podemos cambiar todo eso. Los niños podrán conocerte. Pueden pasar tiempo contigo. Podemos volver a ser una familia. ¿Una familia? Repetí, saboreando la ironía de sus palabras. ¿Te refieres al tipo de familia donde la abuela solo es bienvenida cuando tiene dinero para resolver los problemas de adultos irresponsables? La casa se llenó de un tenso silencio. A través de los grandes ventanales, podía ver las olas del mar rompiendo contra las rocas, un recordatorio constante de mi nueva libertad y mi dura independencia. Este lugar representaba todo lo que había logrado sin ellos, todo lo que había construido desde las cenizas de mi abandono. Durante estos 3 meses viviendo junto al mar, había desarrollado una rutina completamente nueva. Me despertaba cada mañana con el sonido de las gaviotas, no con el grito silencioso de la soledad. Preparé mi café en una cocina equipada con los mejores electrodomésticos, no en el pequeño espacio donde antes contaba cada centavo de los ingredientes básicos. Caminé por la playa al atardecer, sintiendo la arena entre los dedos de los pies y el viento salado en mi cabello,
libre de la pesadez emocional que había cargado durante años. También comencé a ayudar a otras mujeres mayores que, como yo, habían sido abandonadas por sus familias. Marta se había mudado a un apartamento cerca de mi casa y juntas habíamos creado un pequeño grupo de apoyo para mujeres en situaciones similares. Los miércoles por la tarde nos reuníamos en mi sala de estar para compartir historias, estrategias de supervivencia emocional y, por supuesto, mis postres caseros. La libertad, me había dicho Marta durante uno de esos encuentros, es darse cuenta de que no necesitas la aprobación de quienes te hacen daño para ser feliz. Sus palabras resonaron en mi corazón como una campana de verdad. Por primera vez en décadas, vivía para mí. No esperar llamadas que nunca llegaron. No cocinar para niños que no vinieron de visita. No soñaba con reuniones familiares que solo existían en mi imaginación. Mamá. Eleyaner se acercó al borde de mi sillón, con los ojos rojos de llorar. Sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero juro por mis hijos que si nos ayudan ahora, las cosas serán diferentes. ¿Seré diferente? ¿Diferente en qué sentido? Pregunté, manteniendo mi voz fría y controlada. Diferente hasta que resuelvas tus problemas financieros y no me necesites más. Diferente hasta que Gregory decide nuevamente que soy una interferencia en su matrimonio perfecto. Gregory se levantó abruptamente, mostrando finalmente su verdadera naturaleza cuando se dio cuenta de que su estrategia de manipulación no estaba funcionando. Mira, Annabelle, entiendo que tengas resentimientos, pero la realidad es que todos cometemos errores en las familias. Lo importante es seguir adelante y no estancarse en el pasado. Su comentario fue como una bofetada en la cara. Después de 12 años de abandono deliberado, tuvo la audacia de minimizar mi dolor como si hubiera quedado estancado en el pasado, como si mi sufrimiento fuera una elección caprichosa en lugar de una consecuencia directa de sus acciones crueles. Siga adelante. Me levanté de mi sillón, sintiendo que toda mi dignidad se elevaba como una torre de acero. Gregorio, ya he seguido adelante. Construí una nueva vida sin ti. Encontré paz sin tu presencia. Descubrí mi valor sin tu validación. Eleyaner se cubrió la cara con las manos, sollozando con una desesperación que me habría roto el corazón años atrás. Pero el corazón que habían conocido había muerto lentamente durante 12 años de indiferencia y había renacido como algo más fuerte, más sabio, más selectivo con su amor. ¿No lo entiendes, verdad? Continué caminando hacia la ventana que daba al océano. Viniste aquí esperando encontrar a la misma mujer rota que abandonaste hace 12 años. Esperabas encontrar a alguien tan desesperado por el amor familiar que estaría dispuesta a pagar cualquier precio por unas migajas de afecto. La verdad es que durante los primeros años después de su abandono, yo sí habría estado dispuesta a pagar cualquier precio. Habría hipotecado mi alma por una llamada de Eleanor. Habría vendido todo lo que tenía por una tarde con mis nietos. Habría rogado perdón por ofensas que nunca cometí solo para volver a formar parte de sus vidas. Pero el tiempo y el dolor me habían enseñado valiosas lecciones sobre el amor propio y la dignidad personal. Las tardes con Marta y las otras damas me habían demostrado que el abandono familiar era más común de lo que pensaba y que sobrevivir no solo era posible, sino que podía ser el comienzo de una vida más auténtica y satisfactoria. Durante años me culpé. Confesé, todavía mirando el océano. Pensé que había fracasado como madre, que había sido demasiado pretenciosa, demasiado presente, demasiado amorosa. Me torturé, buscando el momento exacto en que perdí a mi hija. Me volví para enfrentarlos directamente, pude ver cómo mis palabras los afectaban de diferentes maneras. Eleyaner parecía genuinamente devastada, como si finalmente comprendiera la magnitud del daño que habían causado. Gregory, por otro lado, mostraba signos de impaciencia y frustración, calculando claramente si valía la pena continuar con esta estrategia o si debía intentar un enfoque diferente. Pero finalmente comprendí la verdad. Continué. No perdí a mi hija por algo que hice mal. La perdí porque eligió a un hombre que consideraba tener una suegra presente una amenaza para su frágil masculinidad. La perdí porque valoraba la aprobación de su esposo más que el amor de su madre. Eleanor se puso de pie, tambaleándose como si mis palabras fueran golpes físicos. Mamá, no es así. Nunca dejé de amarte. Solo, me confundí. Gregory me hizo creer que era lo mejor para todos. Gregory te manipuló. Yo la corregí. Pero tú se lo permitiste.
Elegiste creer sus mentiras porque eran más cómodas que defender a tu madre. Preferiste la paz artificial de un matrimonio controlador por la incomodidad de establecer límites saludables con tu esposo. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, el sonido lejano de las olas, la respiración agitada de Eleanor. Gregory había adoptado esa postura rígida que usaba cuando se sentía acorralado, preparándose para contraatacar o retirarse estratégicamente. Entonces, ¿qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente Gregory, abandonando cualquier pretensión de remordimiento o vulnerabilidad. ¿Quieres que nos dejemos aniquilar? ¿Quieres humillarnos como venganza por el pasado? Su pregunta reveló exactamente lo que esperaba de él. No se trataba de reparar el daño emocional ni reconstruir las relaciones familiares. Era una transacción, una negociación donde esperaba pagar el precio mínimo necesario para obtener el máximo beneficio económico. No quiero tu humillación, Gregory, respondí con una serenidad que me sorprendió. Lo que quiero es algo que probablemente no puedas darme. Respeto genuino, amor incondicional y el reconocimiento de que pasaste 12 años tratándome como si fuera basura. Eleanor se levantó del sofá con movimientos temblorosos, acercándose a mí con las manos extendidas como si quisiera tocarme, pero no se atrevía. Mamá, te lo concedo. Reconozco todo el daño que te hicimos. He pasado estos últimos meses despierta por la noche, recordando cada momento cruel, cada llamada que no devolví, cada invitación que nunca envié. Estos últimos meses, la interrumpí, notando la especificidad de su confesión. ¿Qué sucedió hace exactamente 3 meses que te hizo recordar que tuviste una madre abandonada? El color desapareció de su rostro como si la hubieran pillado en una mentira. Gregory le lanzó una mirada de advertencia, pero ya era demasiado tarde. Había detectado la inconsistencia en su historia de arrepentimiento espontáneo. Eleanor tartamudeó desesperadamente buscando las palabras adecuadas. Te enteraste de mi herencia. Completé la frase por ella, sintiendo que todas las piezas del rompecabezas se encajaban a la perfección. Alguien te habló de mi nueva casa, de mi nueva situación financiera. Por eso estás aquí. No por amor, ni por remordimiento genuino, sino porque descubriste que la madre, tu abandonada ahora tiene dinero. Gregory intentó tomar el control de la situación de nuevo, pero su máscara de vulnerabilidad se había resquebrajado por completo. Annabelle, eso no es cierto. Por supuesto, supimos de tu buena suerte y nos alegra saber que estás bien, pero vinimos. ¿Por qué viniste? Porque estás en la ruina. La interrumpí con una frialdad que cortaba como una cuchilla. Viniste porque necesitas dinero desesperadamente y yo soy tu último recurso. Viniste porque calculaste que 12 años de abandono podrían perdonarse con unas pocas lágrimas bien fingidas y promesas vacías de reconciliación. La verdad sobre cómo se enteraron de mi nueva situación me había llegado la semana anterior a través de Marta. Su sobrina trabajaba en el banco donde se había gestionado la transferencia de mi herencia y había escuchado conversaciones sobre la señora que vendía pasteles y ahora tenía millones de dólares. Los chismes corren rápido en los pueblos pequeños, especialmente cuando se trata de transformaciones económicas tan drásticas. Fue el señor Peterson, de la panadería, quien se lo contó a medio pueblo, explicó Marta durante una de nuestras tardes de café. Dice que Eleanor y Gregory había estado preguntando por ti, queriendo saber si era cierto que te enriqueciste de la noche a la mañana. Esa información fue como una vacuna contra cualquier esperanza romántica que pudiera haber albergado de un reencuentro genuino. Cuando los vi aparecer en mi puerta, ya sabía exactamente por qué estaban allí y qué querían de mí. Mamá, sí, nos enteramos de tu herencia, admitió Eleanor finalmente, con lágrimas en los ojos. Pero eso no significa que estemos aquí solo por el dinero. Estamos aquí porque nos dimos cuenta de que cometimos el mayor error de nuestras vidas. ¿Ahora te das cuenta?, pregunté, caminando hacia la cocina y sirviéndome un vaso de agua fría. ¿No te diste cuenta durante los 12 años que pasé llorando tu ausencia? ¿No te diste cuenta cuando pasé 3 navidades consecutivas en el hospital con neumonía porque la soledad había debilitado mi sistema inmunológico? ¿No te diste cuenta cuando tuve que vender mis joyas de boda para pagar la medicación? Cada revelación era una bomba que explotaba en el tenso silencio de mi sala de estar. Eleanor no sabía nada sobre mis enfermedades. Mi crisis financiera.
Las noches que había considerado que sería más fácil simplemente no despertar al día siguiente. Para ella, yo había existido en una burbuja de tiempo, congelado en el momento de su partida, esperando pacientemente su eventual regreso. No lo sabíamos, murmuró Ellaner, pero su excusa sonó hueca incluso para ella misma. No lo sabías porque nunca preguntaste, la corregí. Durante 12 años, podrías haber cogido el teléfono solo una vez para preguntar cómo estaba tu madre. Podrías haber enviado un mensaje de texto preguntándome si necesitaba algo. Podrías haber pasado por mi apartamento para comprobar si todavía estaba viva. Gregory se levantó bruscamente, claramente frustrado porque su plan de manipulación emocional no estaba dando los resultados esperados. Está bien, Annabelle, lo entendemos. Estás enojado. Pero ahora estamos aquí. Estamos aquí pidiendo perdón, queriendo arreglar las cosas. ¿Eso no cuenta para nada? Su pregunta reveló la profundidad de su incomprensión del daño que habían causado. Para él, el perdón era algo que se podía obtener simplemente presentándose y disculpándose. Como si 12 años de abandono emocional pudieran borrarse con una conversación incómoda. Lo que cuenta, Gregory, es el momento en que decidiste venir. No viniste cuando te necesitaba. Viniste cuando me necesitaste. Caminé hacia la ventana que daba al patio trasero, donde había plantado rosas rojas que florecían hermosamente bajo el sol de la costa. Esas rosas representaban mi renacimiento, mi capacidad de crear belleza incluso después de haber sido podadas cruelmente por quienes se suponía debían cuidarme. Durante todos estos años seguí sin girarme a mirarlos. Desarrollé una filosofía muy simple sobre las relaciones humanas. La gente te muestra quiénes son realmente a través de sus acciones, no con sus palabras. Me demostraste que no tenía ningún valor en sus vidas cuando las cosas iban bien. Eleanor apareció detrás de mí y pude sentir su presencia temblorosa cerca de mi hombro. Mamá, éramos jóvenes, estúpidos, influenciados por ideas equivocadas sobre el matrimonio y la familia. Pero hemos crecido. Hemos madurado. Estás en quiebra. La corregí sin darme la vuelta. No has madurado, estás en quiebra y ahora que necesitas ayuda financiera, de repente recuerdas que tienes una madre. El silencio que siguió fue roto por el sonido de mi teléfono. Probablemente era Marta llamando para nuestra sesión semanal de jardinería. Lo dejé pasar al buzón de voz, pero su llamada me recordó algo importante. Tuve una vida plena y satisfactoria sin ellos. Tenía amistades genuinas, propósito y paz mental. No necesitaba la validación de personas que me habían tratado como un objeto desechable. ¿Sabes cuál fue el momento más doloroso de todos estos años? Pregunté, finalmente girándome para mirarlos. No fue cuando dejaste de invitarme a las celebraciones. No fue cuando dejaste de llamarme. Fue cuando me di cuenta de que te amaba incondicionalmente. Pero tu amor por mí tenía condiciones que nunca me explicaste con claridad. Eleanor comenzó a sollozar de nuevo. Pero esta vez, sus lágrimas parecen provenir de un lugar más profundo y genuino. Mamá, te amo. Siempre te he amado. Es que dejé que otros me convencieran de que ese amor era problemático para mi matrimonio. Y ahora que su matrimonio está en crisis financiera, observé, de repente ese amor ya no es problemático. ¡Qué conveniente! Gregory había permanecido en silencio durante los últimos minutos, pero podía ver su mente trabajando, calculando, evaluando, buscando un nuevo ángulo de ataque. Finalmente habló, adoptando un tono diferente, más directo y menos manipulador. Mira, Annabelle, seamos honestos. Necesitamos ayuda financiera. Tienes dinero. Somos familia, aunque hayamos tenido problemas en el pasado. ¿No es natural que la familia se ayude mutuamente en momentos difíciles? Su brutal honestidad fue casi refrescante después de tanta manipulación emocional mal actuada. Al menos ahora estábamos hablando claramente sobre lo que realmente querían de mí. Es interesante que hayas mencionado el concepto de familia ayudándose mutuamente, respondí con una sonrisa que no era para nada cálida. ¿Dónde estaba esa filosofía familiar cuando trabajaba 14 horas al día vendiendo postres para sobrevivir? ¿Dónde estaba esa solidaridad familiar cuando tenía que elegir entre comprar medicinas o comida? ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Continué, sintiendo como años de dolor contenido se transformaban en una claridad cristalina que cortaba como un bisturí. Que si hubieras venido hace un año,
cuando aún vivía en ese pequeño apartamento, cuando aún contaba monedas para comprar ingredientes, probablemente te habría recibido con los brazos abiertos. Habría llorado de alegría. Te lo habría perdonado todo sin condiciones. Te habría cocinado hasta caer rendido de cansancio. Eleanor se cubrió la cara con las manos. Sus sollozos, ahora acompañados de un temblor corporal, mostraban la magnitud de su desesperación. Gregory, en cambio, había adoptado una postura más tensa, como un animal acorralado evaluando sus opciones de escape. Pero el dinero me dio algo que nunca tuve durante esos 12 años de abandono. Seguí caminando lentamente por mi sala como un juez dictando sentencia. Me dio perspectiva. Me dio la libertad. Elegir quién merece estar en mi vida y quién no. Me dio el poder de decir que no sin miedo a las consecuencias. Durante mis primeras semanas viviendo en esta casa, pasé muchas horas reflexionando sobre esta misma posibilidad. ¿Qué haría si Eleanor y Gregory aparecieran en mi puerta? ¿Cómo reaccionaría? ¿Sería capaz de mantener mi dignidad o me derrumbaría a la primera oportunidad de recuperar a mi hija? Marta había sido mi consejera durante esas profundas reflexiones. El dinero no cambia quién eres por dentro, me había dicho mientras tomábamos té en mi nueva terraza. Pero sí cambia cómo te ven los demás y cómo te ves a ti mismo. La pregunta es, ¿utilizarás esa nueva perspectiva para ser más sabio o para cometer los mismos errores emocionales del pasado? Sus palabras habían sido proféticas. Ahora nos enfrentamos al mismo escenario que habíamos discutido. Me di cuenta de que el dinero realmente me había cambiado, pero no de la manera que Eleanor y Gregory esperaban. No me había hecho más generoso con aquellos que me habían hecho daño. Me había hecho más selectivo con quien merecía mi tiempo y mi energía emocional. Mamá. Eleanor intentó acercarse a mí nuevamente. Entiendo tu enojo. Entiendo tu dolor. ¿Pero no crees que todos merecen una segunda oportunidad? ¿No crees que el amor familiar puede superar cualquier error del pasado? ¿Una segunda oportunidad? Repetí, saboreando la ironía de sus palabras. Eleanor, tuviste miles de oportunidades a lo largo de 12 años para rectificar tu error. Cada día que te despertabas era una oportunidad para llamar a tu madre. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada día de la madre era una oportunidad para recordar que tenías una familia que te amaba incondicionalmente. Gregory se movió inquieto, calculando claramente si debía intervenir o dejar que Eleanor continuara con su estrategia de apelación emocional. Sus ojos seguían recorriendo mi casa, evaluando, calculando, probablemente estimando cuánto dinero podría necesitar para solucionar sus problemas y cuánto podrían pedirme sin parecer demasiado codiciosos. La diferencia entre una segunda oportunidad y una centésima oportunidad, continué, es que las segundas oportunidades se dan por amor. Se dan centésimas de oportunidad por desesperación. No estás aquí por amor. Estás aquí por desesperación financiera. Eleanor se desplomó en el sofá como si mis palabras hubieran sido golpes físicos. Tienes razón, murmuró con voz quebrada. Tienes toda la razón. Somos terribles hipócritas. Somos egoístas. Somos todo lo que dices que somos. Su admisión de culpa podría haber sido conmovedora si no hubiera estado acompañada de la obvia expectativa de que reconocer sus errores resultaría automáticamente en mi perdón, y más importante, en mi ayuda financiera. Reconocer tus errores es solo el primer paso, Eleanor. Lo expliqué con la paciencia de un profesor que explica conceptos básicos a un estudiante lento. El segundo paso es aceptar las consecuencias de esos errores. Y las consecuencias de abandonar a tu madre durante 12 años no desaparecen solo porque necesitas dinero ahora. Fui a la cocina y comencé a hacer café. No porque quisiera prolongar esta visita, sino porque necesitaba un momento para procesar el surrealismo de la situación. Después de tantos años soñando con este reencuentro, la realidad fue mucho más fría y calculada de lo que había imaginado. Mientras se preparaba el café, pude escuchar susurros urgentes entre Eleanor y Gregory en la sala de estar. No pude distinguir las palabras exactas, pero el tono era claramente de estrategia y negociación. Estaban recalibrando su enfoque, buscando nuevos ángulos de manipulación. Regresé con una bandeja que contenía una sola taza de café. Me senté en mi sillón favorito y bebí lentamente, observándolos como un científico que estudia especímenes en un laboratorio. ¿No vas a ofrecernos café? Gregory preguntó,
claramente irritado por mi falta de hospitalidad tradicional. No, respondí simplemente. Esta no es una visita social. Esto es una negociación, y en las negociaciones la hospitalidad implica posiciones iguales. No estamos en posiciones iguales. Eleyanar parecía genuinamente herido por mi frialdad, pero Gregory mostró una expresión de respeto reticente, como si finalmente comprendiendo que la mujer frente a él no era la misma que habían abandonado hace 12 años. Está bien, dijo Gregory, adoptando un tono más directo. Hablemos claro. Necesitamos 100,000 pesos para salvar la casa y empezar de cero. Sabemos que tienes dinero. Sabemos que somos familia. ¿Qué necesitas oír para ayudarnos? Su pregunta era tan transaccional, tan carente de emoción genuina, que casi me hizo reír. Había reducido 12 años de abandono familiar a una simple negociación comercial. ¿Qué palabras mágicas necesitaba decir para acceder a mi dinero? Lo que necesito oír, respondí después de un largo sorbo de café, es la verdad sobre por qué realmente me excluyeron de sus vidas, no versiones edulcoradas sobre errores de juventud o influencias externas. La verdad real. Eleyanar y Gregory intercambiaron miradas significativas. Estaba claro que habían preparado varias versiones de su historia, pero ninguna incluía la brutal honestidad que yo exigía. La verdad, murmuró Eleyanar, es que Gregory me convenció de que eras problemático para nuestro matrimonio. ¿Problemático por qué? Insistí, sin permitirle escudarse en eufemismos. Gregory tomó la palabra, probablemente dándose cuenta de que la estrategia de víctima de Eleyanar no estaba funcionando. Pensé que estabas demasiado presente y demasiado testarudo. Pensé que interferías en nuestras decisiones como pareja. ¿Cómo interfirió? Seguí presionando, decidido a extraer toda la verdad. Siempre tenía sugerencias sobre cómo criar a los niños, sobre cómo manejar el dinero, sobre dónde vivir. Gregory admitió con una honestidad que probablemente le costó físicamente. Y Eleyanar siempre te escuchó. Ella siempre consideró tu opinión antes que la mía. Allí estaba, la verdad desnuda. Gregory había visto mi influencia maternal como una amenaza a su control total sobre Eleanor. No podía tolerar la idea de que su esposa tuviera una fuente de sabiduría y apoyo independiente de él. Entonces, ¿me eliminaste porque representaba una voz alternativa en la vida de Eleanor? Lo resumí. Me eliminaste porque mi amor incondicional por mi hija amenazaba tu necesidad de ser su única fuente de validación y dirección. El silencio confirmó mi análisis. Eleanor finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban verdes, pero con una expresión de comprensión tardía. Mamá, ahora entiendo que Gregory estaba equivocado. Entiendo que necesito tu voz en mi vida. Entiendo que cometí el mayor error de mi existencia al elegir complacerlo en lugar de honrar nuestra relación. Sus palabras sonaban genuinas, pero llegaron 12 años tarde y en el contexto equivocado. Era fácil reconocer los errores cuando las consecuencias de esos errores te estaban destruyendo financieramente. Ahora entiendes que necesitas mi voz en tu vida. Repetí sus palabras lentamente. Pero necesitas específicamente mi voz para decir que sí a un préstamo de 100,000 pesos. Eleanor se estremeció ante la precisión quirúrgica de mi observación. Gregorio, por el contrario, parecía irritado por mi negativa a aceptar la narrativa de arrepentimiento que habían construido tan cuidadosamente. Anabel, ya basta de juegos psicológicos. Finalmente explotó, mostrando su verdadera personalidad por primera vez esa tarde. Lo entendemos, estás enojado. Lo entendemos. Cometimos errores, pero aquí estamos, pidiendo ayuda, dispuestos a enmendarlo. ¿Qué más quieres? Su arrebato fue justo lo que había estado esperando. El momento en que la máscara de vulnerabilidad caería por completo y revelaría al hombre controlador y manipulador que siempre había sido. El mismo hombre que había convencido a Eleanor de que el amor de una madre era una amenaza para su matrimonio. Lo que quiero, Gregory, es algo que nunca podrás darme, respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su agitación. Quiero recuperar 12 años de mi vida. Quiero haber conocido a mis nietos desde que eran bebés. Quiero haber presenciado sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela. Me levanté del sillón y caminé hacia una estantería donde guardaba las pocas fotografías familiares que había guardado de mi vida anterior. Tomé una en particular, Eleanor a los 5 años, sonriendo sin dientes frontales,
abrazando mi pierna con pura adoración en sus ojos. Esta niña me amaba. Incondicionalmente, dije, mostrándoles la fotografía. Esta niña me llamó su mejor amiga, su heroína, su persona favorita en todo el mundo. ¿Qué le pasó a esta niña, Eleanor? Eleanor miró la fotografía con una expresión de dolor tan intenso que por un momento pensé que se desmayaría. Esa niña creció y se convirtió en una mujer débil que permitió que un hombre inseguro destruyera lo más valioso que tenía en su vida. Su respuesta me sorprendió por su brutal honestidad. Era la primera vez en toda la tarde que demostraba una verdadera comprensión de la magnitud de lo que había perdido, no solo de lo que necesitaba recuperar para resolver sus problemas actuales. Exactamente, confirmé, devolviendo la fotografía a su lugar. Y ahora esa mujer débil viene a buscar a la madre que abandonó, no porque haya encontrado su fuerza y su voz independiente, sino porque necesita dinero. Gregory se levantó bruscamente, visiblemente frustrado por el rumbo de la conversación. ¿Sabes qué, Annabelle? Quizás tenías razón desde el principio. Quizás eres demasiado dramático, demasiado complicado. Tal vez fue mejor que nos alejáramos de todo este drama emocional. Sus palabras fueron como un regalo inesperado. Después de horas de cuidadosa manipulación, finalmente había mostrado su verdadera naturaleza, confirmando todo lo que había sospechado sobre él durante años. Ahí está, dije sonriendo genuinamente por primera vez en toda la tarde. Allí está el hombre real. El hombre que convenció a Eleanor de que el amor maternal era un drama emocional. El hombre que no toleraba que su esposa tuviera una fuente de apoyo independiente. Eleanor miró a Gregory con una expresión creciente de horror, como si finalmente estuviera viendo algo que había estado frente a ella durante años, pero que se había negado a reconocer. Gregory, murmuró con voz temblorosa. ¿De verdad crees que mi madre está siendo dramática por sentirse herida después de que la abandonamos durante 12 años? Eleanor, no dejes que te manipule de nuevo, respondió Gregory, adoptando ese tono paternalista que probablemente había usado para controlarla a lo largo de su relación. Ella está jugando con tus emociones para hacerte sentir culpable. No, dijo Eleanor con una firmeza que no había mostrado en toda la tarde. Ella no está jugando con mis emociones. Ella está expresando el dolor legítimo que le causamos. Ella está siendo honesta sobre las consecuencias de nuestras terribles acciones. Observé este intercambio con el interés de un espectador que ve una obra que se sabe de memoria. Fue fascinante ver cómo la desesperación financiera había comenzado a resquebrajar la dinámica de poder que Gregory había construido tan cuidadosamente a lo largo de los años. Eleanor, dije suavemente, ¿te das cuenta de que incluso ahora, en este momento de crisis, tu marido está más preocupado por controlar tu reacción que por reparar el daño que me hicieron? Eleanor se volvió para mirar a Gregory con nuevos ojos, como si estuviera viendo a un extraño. Tienes razón, murmuró ella. Incluso ahora, está más preocupado por tener razón que por hacer lo correcto. Eleanor, no te confundas, insistió Gregory. Pero su voz había perdido la autoridad segura que había mantenido durante años. Necesitamos centrarnos en resolver nuestros problemas, no en volver a litigar el pasado. Nuestros problemas, repetí, notando la elección específica de palabras. Gregory, tus problemas financieros no son míos. Tu bancarrota no es mi responsabilidad. Tu incapacidad para mantener un negocio próspero no es algo que yo deba resolver. La habitación se llenó de un tenso silencio mientras mis palabras se adaptaban a la realidad de la situación. Eleanor parecía estar experimentando una especie de despertar tardío mientras Gregory claramente luchaba entre diferentes estrategias de manipulación. Además, continué, incluso si decidiera ayudarte económicamente, ¿qué garantía tendría de que no desaparecerías de nuevo de mi vida una vez que tus problemas se resolvieran? Eleanor abrió la boca para protestar, pero la cerró cuando se dio cuenta de que no tenía una respuesta convincente. La verdad era que no había ninguna garantía, y todos en esa sala lo sabían. Durante estos 3 meses viviendo aquí, continué, he desarrollado una rutina hermosa y pacífica. Me despierto cuando quiero. Yo como lo que me da la gana. Miro las puestas de sol desde mi terraza. Leo libros que siempre quise leer. Ayudo a otras mujeres que han pasado por experiencias similares a la mía. Me acerco de nuevo a la ventana, observando las olas que rompen rítmicamente contra las rocas. He descubierto que la paz mental no tiene precio.
He aprendido que la soledad elegida es infinitamente superior a la compañía tóxica. Mamá. Eleanor se acercó por detrás. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué tengo que hacer para ganarme tu perdón? ¿Qué tengo que hacer para recuperar tu amor? Me volví para mirarla y vi en sus ojos una desesperación que iba más allá de la crisis financiera. Por primera vez, pareció comprender que había perdido algo mucho más valioso que el dinero o la propiedad. Eleanor, dije con una profunda tristeza que no esperaba sentir. Mi perdón no está en venta y mi amor nunca se perdió. El problema es que convertiste nuestra relación en una transacción comercial el día que decidiste que yo solo era valioso cuando te era útil. Gregorio, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, intentó un último intento desesperado. Annabelle, si no nos ayudas, los niños van a sufrir. Van a perder su casa. Van a tener que cambiar de escuela. Vivirán en la pobreza. ¿Puedes realmente dormir tranquilo sabiendo que tus propios nietos están sufriendo? Su última apelación fue la carta que había guardado para el último momento. Culpa relacionada con el bienestar de los niños. Fue una estrategia calculada para tocar el nervio más sensible de cualquier abuela. Gregorio, respondí con una serenidad que me sorprendió. Los niños van a sufrir por las decisiones irresponsables de sus padres, no por mi negativa a rescatarlos de las consecuencias de esas decisiones. Tú creaste esta crisis, ¿no? Yo no. Eleanor comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas parecían provenir de una comprensión más profunda de lo que realmente había perdido durante todos estos años. Los niños van a sufrir, continué, sintiendo cada palabra flotando en el aire como una frase final. Pero van a sufrir las consecuencias de tener padres que priorizaron el orgullo sobre el amor familiar. ¿Quién eligió el control en lugar de la conexión? ¿Quién consideró el dinero más importante que las relaciones? Eleanor se desplomó completamente en el sofá, sollozando con una intensidad que me habría roto el corazón años atrás. Pero el corazón que ahora latía en mi pecho se había forjado en el fuego de 12 años de abandono y había emergido más fuerte, más sabio, más selectivo. Mamá, susurró entre lágrimas. ¿Qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer para solucionar esto? Eleanor, respondí con una tristeza profunda pero serena. Algunas cosas en la vida no se pueden arreglar. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Decidieron que no era lo suficientemente valioso como para mantenerme en sus vidas cuando todo iba bien. No pueden esperar que ahora los considere lo suficientemente valiosos como para rescatarlos cuando todo va mal. Gregory se levantó con movimientos bruscos, su frustración finalmente desbordándose en pura ira. ¿Sabes qué, Annabelle? Tienes razón. Fuiste un error desde el principio. Fuiste una interferencia constante en nuestro matrimonio. Eleanor está mejor sin tu drama, sin tu constante necesidad de atención, sin tu manipulación emocional. Sus palabras fueron como un último regalo de claridad. Después de horas de máscaras y manipulación, finalmente había mostrado su verdadera esencia. Un hombre tan inseguro que necesitaba aislar a su esposa de todas las fuentes de amor y apoyo para sentirse poderoso. Gracias, Gregory, dije con una sonrisa genuina. Gracias por confirmar exactamente quién eres y por qué tomé la decisión correcta al no ayudarte. Eleanor miró a su esposo con una expresión de horror y comprensión tardía. Gregory, ¿de verdad acabas de llamar drama al dolor legítimo de mi madre? ¿Lo hiciste? ¿De verdad acabas de confirmar que me manipulaste para alejarla? Eleanor, no dejes que te confunda con sus juegos mentales, insistió Gregory. Pero su voz había perdido toda autoridad. Necesitamos ese dinero. Necesitamos salvar a nuestra familia. Nuestra familia, repetí, caminando hacia la puerta, fue destruida hace 12 años cuando decidiste que una suegra amorosa era más peligrosa que la bancarrota emocional. Ahora estás cosechando lo que sembraste. Eleanor se levantó, tambaleándose, siguiéndome hasta la puerta con pasos inseguros. Mamá, por favor. Te juro que si nos ayudas ahora, todo será diferente. Seré diferente. Pondré límites con Gregory. Defenderé nuestra relación. Eleanor, dije, poniendo la mano en el pomo de la puerta. Estás prometiendo ser diferente bajo una presión financiera extrema. Estás prometiendo cambios que no has logrado hacer en 12 años de matrimonio. ¿Por qué debería creer que esta crisis los convertirá mágicamente en mejores personas?
Gregory se acercó, adoptando una postura más agresiva. Annabelle, te vas a arrepentir de esta decisión. Vamos a contarle a todo el pueblo cómo abandonaste a tu propia familia en su momento de necesidad. Nos aseguraremos de que todos sepan qué clase de madre eres en realidad. Su amenaza era tan predecible que casi me hizo reír. Era la última carta desesperada de un manipulador que había perdido todo su poder, la amenaza de destruir mi reputación social. Gregory, respondí con una calma que lo desarmó visiblemente. El pueblo ya sabe exactamente qué clase de madre soy. Saben que durante 12 años trabajé hasta el agotamiento vendiendo postres para sobrevivir. Saben que nunca hablé mal de ti a pesar de tu abandono. Saben que mantuve mi dignidad incluso en la pobreza. Abrí la puerta de par en par, sintiendo la brisa del mar llenar mi casa de aire fresco y purificador. Lo que van a descubrir ahora es qué clase de hijos y yernos sois. Descubrirán cómo trataste a una madre amorosa durante 12 años y cómo solo apareciste en su puerta cuando necesitabas dinero. Eleanor se detuvo en el umbral y se giró para mirarme una última vez. En sus ojos vi algo que no había visto en años. Respeto. Respeto mezclado con dolor, con arrepentimiento, con una comprensión tardía de lo que había perdido. Mamá, murmuró. Espero que un día puedas perdonarnos. Espero que algún día podamos encontrar una manera de curar todo este daño. Eleanor, respondí con una tristeza que abarcaba décadas de dolor. El perdón no se trata de olvidar el pasado. Se trata de liberarse del peso del resentimiento. Ya me he liberado. Lo que necesitas no es mi perdón. Se trata de aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Gregorio salió primero, visiblemente furioso y derrotado. Eleanor lo siguió lentamente, volviéndose varias veces como si quisiera decir algo más, pero las palabras nunca llegaron. Los vi caminar hacia su viejo y destartalado coche, sus pequeñas e insignificantes figuras contra el fondo del océano infinito. Después de 12 años, finalmente habían salido de mi vida de la misma manera que habían entrado, buscando algo para sí mismos sin ofrecer nada genuino a cambio. Cerré la puerta suavemente y regresé a mi sala de estar, donde el silencio se sentía como una bendición. No hubo gritos, ni manipulación, ni drama emocional, solo paz. Me serví una copa de vino blanco que tenía guardado para una ocasión especial y salí a mi terraza. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rosas que se reflejaban en las tranquilas olas. Mi teléfono sonó. Era Marta. ¿Cómo te fue con los visitantes inesperados? Ella preguntó con la sabiduría de alguien que había pasado por experiencias similares. Exactamente como esperábamos, respondí tomando un sorbo de vino y sintiendo que la paz se instalaba en mis huesos. Vinieron por dinero, no por amor. Confirmaron todo lo que ya sabíamos sobre ellos. ¿Y tú cómo te sientes? Reflexioné sobre su pregunta mientras veía una gaviota planear con gracia sobre las olas. Me siento libre, Marta. Me siento completamente libre. Esa noche, después de la llamada con Marta, caminé por la playa bajo las estrellas, la arena fresca entre los dedos de los pies, el sonido rítmico de las olas, la inmensidad del océano extendiéndose hasta el horizonte. Todo me recordaba que había elegido una vida de paz en lugar de una vida de complicaciones familiares tóxicas. En los días siguientes, la noticia de la visita de Eleanor y Gregory se extendió por el pueblo como había predicho, pero las reacciones fueron exactamente las opuestas a las que Gregory esperaba. Las señoras del mercado expresaron su apoyo, muchas contando historias similares de niños que solo aparecían cuando necesitaban dinero. Hiciste lo correcto, Annabelle, me dijo el señor Peterson de la panadería cuando fui a comprar pan una semana después. Una madre que se respeta a sí misma enseña a sus hijos a respetarla también. 2 meses después, recibí un mensaje de texto de Eleanor. Fue sencillo, sin manipulación, sin peticiones. Mamá, estoy en terapia. Estoy aprendiendo sobre relaciones tóxicas y límites saludables. Espero que algún día, cuando esté realmente lista para ser la hija que te mereces, consideres volver a conocerme. Te quiero. No respondí de inmediato. En cambio, guardé el mensaje y continué con mi nueva vida, mis mañanas de jardinería, mis tardes ayudando a otras mujeres mayores, mis noches de soledad contemplativa. Tal vez algún día Eleanor encontraría su propia voz. Tal vez algún día aprendería a establecer límites saludables con Gregory.
Tal vez algún día podríamos construir una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la necesidad desesperada. Pero hasta ese día, si alguna vez llegaba, seguiría viviendo mi vida plena y digna, rodeada del océano infinito, que me recordaba a diario que algunas corrientes son demasiado fuertes para cambiarlas, y que la sabiduría reside en aprender a navegar en aguas más tranquilas. El dinero me había dado muchas cosas, pero lo más valioso no era la casa ni los lujos. Era la capacidad de elegir quién merecía mi tiempo, mi energía y mi amor. Y elegí sabiamente. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme enviándome un agradecimiento especial para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? Me encantaría saber qué piensas. Así que déjala en los comentarios. Siempre me da curiosidad saber qué piensas. Y cuéntame dónde has escuchado esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale a me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas más esperándote. Un abrazo fuerte y nos vemos.